Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta, la primera cápsula de lo que es Introducción a la Narrativa Audiovisual. Mi nombre es José Aravena, la persona tras el lente de Parravena Audiovisual, y durante las próximas 3 cápsulas nos internaremos en el mundo de la narrativa audiovisual, como dice el título. Vivimos en un mundo que nos bombardea con productos audiovisuales, empezando por las redes sociales, pasando por la tele y llegando al cine y ahora las plataformas de streaming como Netflix o Amazon. Por eso se vuelve súper importante conocer estos elementos, sobre todo en un año que por contexto de pandemia mundial hemos tenido que estar más en casa y donde estas plataformas de streaming o el mismo YouTube se han vuelto una compañía súper importante. Y es que desde una simple fotografía hasta las superproducciones de Hollywood tienen elementos que nos quieren comunicar algo. Y es que de eso se trata la narrativa audiovisual, todos aquellos elementos que vemos y escuchamos que nos transmiten un mensaje o nos quieren contar una historia. Hoy en este primer capítulo vamos a ver uno de los primeros y más importantes elementos a la hora de crear cualquier obra audiovisual. Y eso es la composición. La composición es el qué y el cómo distribuimos los elementos dentro del encuadre, que después se van a ver en la pantalla. De esto dependen muchas cosas como el número de objetos, dónde van a estar, hacia qué dirección van a apuntar, el color, el tamaño, la iluminación. Todo eso entra dentro de lo que es la composición de la imagen. Por ejemplo, si nos fijamos en este encuadre en el que estamos usando ahora, es una composición bastante simple. Un fondo de un solo color, con una luz que entra desde la ventana que solamente genera un poco de sombra y con el personaje, o sea yo en este caso, al centro de la pantalla. ¿Qué quiere comunicar esto? No mucho la verdad, pero sí tiene un propósito, que es que fijes tu atención en mí, ya que no tengo ningún elemento atrás o a los lados que hace que tu vista se desvíe hacia eso. Pero narrativamente vamos a necesitar más elementos si queremos contar una historia o construir un personaje. Esto es un punto muy importante también de la composición, porque no se cuenta la historia solamente a través de las acciones o de los diálogos del personaje, sino también de su entorno. Una pieza desordenada o al contrario muy ordenada, los pósters que están en el fondo, todo comunica. Hay varias cosas que se tienen en cuenta a la hora de componer una imagen y una de las más conocidas es la ley de los tercios. La ley de los tercios es aquella que divide la pantalla en 3 partes iguales, 3 de forma vertical y 3 de forma horizontal. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber dónde ubicar los objetos o los personajes dentro del encuadre. Por ejemplo, si el personaje se encuentra al centro, nuestra vista se va a guiar directamente a él, sobre todo si no hay elementos distractores al fondo. Pero lo primero que nos vamos a fijar siempre es en el elemento que se encuentra a la izquierda. ¿Por qué? Porque en Occidente nosotros leemos de izquierda a derecha y nuestra vista inconscientemente se va a la esquina superior izquierda. Por el contrario, nos vamos a fijar después en aquel personaje o aquel elemento que se encuentre a la derecha. Ahora, dentro de la ley de tercios hay 4 puntos que son los ideales para poder colocar un personaje o un objeto, porque son los puntos en los que nos vamos a fijar inmediatamente. El tamaño también es un elemento súper importante. Un objeto más grande va a llamar mucho más la atención que un objeto más pequeño. O en este caso, algo más cerca de la pantalla va a llamar más la atención que un elemento más alejado. La dirección es otro elemento importante. Como les mencioné antes, en Occidente leemos de izquierda a derecha, por lo que un personaje que mire hacia la derecha es un personaje que está mirando hacia el futuro, un personaje que está avanzando. Por el contrario, un personaje que mire hacia la izquierda se considera un personaje que está retrocediendo, un personaje que está mirando hacia el pasado. Otros elementos como las líneas también son importantes y también nos comunican. Líneas verticales y horizontales nos dan sensaciones de calma y de equilibrio. Líneas curvas nos dan sensaciones de dinamismo y de movimiento. Otro elemento importante a considerar es el aire, o sea, todo ese espacio vacío que queda en el encuadre. Esto también nos puede comunicar. Entre más aire se puede dar una sensación de más soledad. Un personaje que se encuentra en la esquina inferior derecha, o sea, el último lugar al que nuestra vista se va a fijar, y que además tiene esta cantidad de aire, da perfectamente una sensación de soledad o incluso de que es un personaje que se ve pequeño ante el mundo. Muy por el contrario, un personaje que llena el espacio. Estos solo son algunos de los elementos que nos van a ayudar a la hora de componer nuestra imagen. Existen muchos más, algunos que se derivan de los mismos que hemos hablado ahora
Y por eso te invito a que investigues. No solamente leyendo, sino también viendo, observando. Como les dije en un principio, estamos bombardeados de elementos audiovisuales. Las fotos que suben tus amigos a Instagram, los videos que ves en YouTube, los videoclips de sus artistas favoritos, las series y películas que ves en Netflix, Amazon o en Internet. Todo eso contiene algún elemento de lo que hemos hablado de hoy día, consciente o inconscientemente. Y también te invito a que lo pongas en práctica. Puedes usar cualquier dispositivo con cámara. Lo importante es que utilices tu imaginación y los elementos que vimos hoy. Cualquier duda o consulta, o si quieren compartir algo que hayan hecho a partir de esta cápsula, pueden contactarme a mis redes sociales que aparecerán aquí en este momento como parravena.av o parravena audiovisual. Me despido agradeciéndoles profundamente que hayan visto este primer capítulo y les invito completamente a que vean el segundo. Vamos a hablar sobre la escala de planos, el ángulo y los movimientos de cámara. Así que atentos a las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.